Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 1 de diciembre de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy, en un horario un poco más tarde de lo normal, dada la cantidad de noticias que tuvimos durante la mañana y algunos otros compromisos, nos atrasaron un poco la grabación de este podcast, pero ya estamos en línea para revisar las principales noticias. También partimos por comentarles que por algunos compromisos también adquiridos con anterioridad, no tendremos podcast ni el día de mañana viernes ni el próximo lunes, de manera que retomaremos los podcasts diarios el día martes con toda la información, por supuesto, necesaria de los mercados tanto en Chile y el mundo. Partimos por el mercado local. El día de hoy en la mañana conocimos el IMASEC del mes de octubre, que cae por segundo mes consecutivo. El de septiembre tuvo una caída del 0.3%. Durante el mes de octubre cae un 1.2%, aunque por debajo de la caída que esperaba el mercado, cuyo consenso estaba en un 1.5%. Esto viene básicamente en línea con nuestra recomendación de inversión y con nuestra visión de mercado, donde creemos que Chile entra en una etapa en cuanto a crecimiento y actividad económica bastante complicada, donde eventualmente tendremos un crecimiento durante el año 2023 negativo en un 2%. Una cifra que no sorprende al mercado y que eventualmente es favorable a nuestra estrategia de inversión, dado que una menor actividad económica viene de la mano con una menor presión inflacionaria. Eso lleva al Banco Central a tener incentivos para disminuir la tasa política monetaria y a su vez la caída en las tasas, como muchas veces lo hemos conversado, produce ganancia de capital en la renta fija, de manera que esto refuerza nuestra estrategia de inversión en cuanto a renta fija. Finalmente, como siempre, les recordamos que estos datos independientes que tienen muchísimo detalle, nosotros lo evaluamos en el sentido de cómo impacta en los activos del mercado y en nuestra estrategia de inversión. También el día de hoy se va a conocer la encuesta de operadores financieros por parte del Banco Central, donde eventualmente hay cambios en las perspectivas inflacionarias tanto a 12 meses como a 24 meses plazo. En la encuesta pasada, la inflación a 12 meses plazo se situaba en un 6% y en esta encuesta de operadores financieros que se va a conocer hoy se sitúa en el 4.55%. También la inflación a 24 meses se esperaba en la encuesta anterior fuera un 4.4% y cae a una inflación esperada del 3.8%. En cuanto a tasa de política monetaria, esta encuesta muestra que los operadores financieros esperan que se mantenga la tasa en el 11.25% y que en 6 meses más esta se ubique en un 8.8% y luego en 12 meses más en un 6.25% para que en 24 meses más marque un 5%. Por supuesto nos referimos a la tasa de política monetaria manejada por el Banco Central. Esto reafirma lo que conversábamos del IMASEC y nuestra estrategia de inversión. Como podemos ver, el mercado descuenta caía en las tasas de política monetaria, caía en las tasas de descuento y eso va a favorecer nuestra estrategia de inversión que consiste en fondos de renta fija local que durante el año han tenido un retorno ya prácticamente superior al 11% y esperamos por este contexto de caída de tasas que se mantenga de esa manera. Itaú Dinámico, UF Plus por parte de Itaú, deuda mediano plazo UF, progresión de deuda a largo plazo por parte de Principal son algunas de nuestras recomendaciones. El día de ayer el mercado de acciones locales subió un 0.72%, cerrando en 5.282 puntos. El dólar cayó fuerte, 10 pesos, cerrando por debajo de los 900 pesos, en 895. Vamos a ver el motivo de esta fuerte caída en el dólar el día de ayer y bastante relevante en términos de precio, que se había producido una ruptura de los 900 pesos. El cobre tuvo una excelente jornada, subiendo más de un 2%, cerrando en 3.71 dólares por libra de cobre, lo que eventualmente impulsó, por supuesto, a el dólar a caer. Como sabemos, la relación es inversa. Si sube el cobre, tiende a caer el dólar en Chile. Pasamos a revisar el mercado el día de hoy, partiendo por supuesto por el dólar, que continúa cayendo prácticamente 17 pesos desde el cierre del día de ayer. Estamos cotizando en 878,60, principalmente por noticias de Estados Unidos, de la Reserva Federal y de su manejo de tasa de política monetaria, que vamos a comentar en un segundo más. Desde el punto de vista de precios relevantes, como habíamos dicho, el soporte estaba en 881, se está produciendo la ruptura. Si esto va más allá, podría buscar niveles de 870. Luego ya el rango de precio de superar los 870 va hacia los 852. Por ahora, como sabemos, ante una política monetaria por parte de la Reserva Federal que muestra una cierta flexibilización en cuanto a alza de tasas y una recuperación en China del precio del cobre producto de avances en el plan cero COVID respecto a flexibilizarlo, y hacen que el cobre, como decíamos, tienda a subir, el dólar en el mundo tiende a caer y eso es bajista para el dólar en Chile. En cuanto a acciones del mercado local, hoy día cae un 0.37%, la acción que más sube es Enjoy, que sube un 6.66%, y la más transada
a Sokimich B, que cae un 1.81%. Nos pasamos un poco más ya a mercados extranjeros. El cobre hoy día muestra un alza nuevamente del 1.31%, cotizando en $3.78 por libra de cobre, lo que impulsa también la caída el día de hoy del dólar peso y el dólar index, el dólar en el mundo, una comparación del dólar frente a una canasta de monedas de sus principales socios comerciales, cotiza en 105.13, marcando una caída hoy día del 0.77%, por supuesto también justificando la caída del dólar en Chile. Tenemos varias noticias que comentar desde el punto de vista de los mercados extranjeros, específicamente en Estados Unidos, que ayer tuvimos en primera instancia un excelente retorno en la renta variable estadounidense, en los tres índices principales. El Dow Jones subió un 2.18%, el S&P 500 un 3% y el Nasdaq un 4.41%. También fue una buena jornada para el Eurostock 50, que subió un 0.77%. Este buen comportamiento el día de ayer de los índices bursátiles en Estados Unidos fue impulsado por las declaraciones de Jerome Powell, que en el podcast de ayer dijimos que era una noticia importante durante el día, donde básicamente señaló que el Banco Central, la Reserva Federal en este caso, estaba preparada para subir los tipos, para subir las tasas de política monetaria a un ritmo más lento. Recordemos que hemos tenido 4 alzas de 0.75% y eventualmente en la próxima reunión el 14 de diciembre debiésemos tener una alza menor del 0.5%. Sin embargo, también comentó que probablemente la tasa de política monetaria iba a llegar, si bien más lento, iba a llegar a niveles más altos de lo que el mercado esperaba, manifestando por supuesto que la lucha contra la inflación no se ha acabado y que cada vez son más importantes los datos macroeconómicos para ir siguiendo el manejo de tasa de política monetaria. Recordemos que menores cifras de inflación y menores cifras de actividad van a favor de que la Reserva Federal no suba con tanta fuerza las tasas, y eso va a impulsar a los mercados como lo vimos ayer. Si es que Estados Unidos comienza a mostrar cifras económicas fuertes o datos inflacionarios por sobre lo esperado, eventualmente podríamos tener correcciones en el mercado, que finalmente ha sido el motivo por el que durante el año, independiente del buen retorno del día de ayer, el S&P 500 se mantiene negativo en un 14.67%, cotizando eso sí por sobre los 4.000 puntos, en 4.067 puntos en este momento. Vamos con el calendario económico. Recordemos que mañana viernes vamos a tener la creación de empleo no agrícola de la economía de Estados Unidos, la tasa de desempleo y también el ingreso por hora, datos sumamente relevantes para la Reserva Federal. Si es que estos datos resultan por debajo de lo esperado, probablemente tengamos alzas en el mercado. El día de hoy, si nos vamos ya a Estados Unidos, PCE, el índice de precios de gasto de consumo personal, la cifra favorita para la Reserva Federal para estudiar la inflación, cayó en su medición subyacente mensual y en su medición total mensual. Si bien en su medición anual marcó un 6% total y un 5% subyacente, esto es descontando ítems volátiles, de ahí el concepto de subyacente, marca en su medición mensual por debajo de lo esperado, una buena noticia para los mercados. Sin embargo, lo que no es una buena noticia es el PMI manufacturero del ISM, el Instituto de Gestión de Suministros. Les recordamos, por supuesto, que el PMI es una encuesta que mide las condiciones y actividades empresariales en el sector de servicios en un mes en específico. Básicamente, por sobre 50 puntos muestra que la actividad está en expansión, por debajo de 50 puntos muestra que está en contracción. Y esta vez marca 49 puntos por debajo de los 49.8 esperados y por debajo de los 50.2 que había marcado la vez anterior. De manera que este indicador entra en zona de contracción por primera vez en 2 años y medio, tratándose de la lectura más débil de este indicador desde el año 2020 en el mes de mayo. Por último, pasamos a revisar el rendimiento de los mercados alrededor del mundo. Asia marca alza fuerte el día de hoy, el Nikkei 225 arriba un 0.92%, el Hansen de Hong Kong arriba un 0.75% y el índice de Shanghai un 0.45%. Europa también tiene una buena jornada con el DAX alemán subiendo un 0.65%, el Eurostock 600 arriba un 0.89% y el resto de las plazas bursátiles de Europa todas en terreno positivo. Y Estados Unidos cae el día de hoy luego del fuerte upside que conversamos el día de ayer, probablemente impulsados por esta lectura negativa del PMI del Instituto de Gestión de Suministros en ese país. El Dow Jones cae un 0.76%, el S&P 500 un 0.2% y el Nasdaq un 0.07%. Mañana atentos, como decíamos, a la creación de empleo. En general, nuestra visión es que la inflación debiese seguir cayendo, como lo mostró hoy día el índice PSE, y que a menor inflación y por supuesto con más declaraciones y acciones por parte de la Reserva Federal en el sentido de quizás aumentar las tasas a un ritmo más lento, son condiciones que van a marcar el impulso de los mercados para retornar a niveles positivos, recordando que, como decíamos durante el podcast, Estados Unidos sigue con un castigo de sus acciones del 14% durante este 2022. Que estén muy bien, tengan un excelente término de semana, un excelente fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.